¿Cómo les va? Qué gusto volver a vernos. Aquí su servidor Manuel Vivanco de la Iglesia Bautista Betlehem. ¿Qué les parece si hablamos un poco de Biblia? Hoy vamos a tratar el tercer tema de oración. Se llama La oración es guerra. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 de la Nueva Versión Internacional. Fíjense que dice de esta manera: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Gracias porque tú eres fiel y bueno. Y pedimos que nos ayudes a aprender algo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como iba diciendo, el tema de hoy se llama La oración es guerra. Y lo digo porque en el pasaje que les acabo de leer, el apóstol Pablo habla de cómo realizaba su ministerio y también de cómo vivía su cristianismo. Porque nosotros, los predicadores del Evangelio, no enseñamos una cosa y vivimos otra. Procuramos vivir lo que predicamos. Y en ese sentido, Pablo dice: yo quiero que sepan que de esta manera realizo mi tarea como predicador, e implícitamente nos está diciendo cómo vivía el cristianismo. Y creo que por los términos que utiliza, se sobreentiende que Pablo vivía orando, comprendía que la oración no solo es un tiempo contemplativo, no solo es un tiempo de quietud y de calma absoluta, no. La oración es dinámica, la oración es muy movida, la oración es guerra. Y veo los términos que nos dan esa idea, términos bélicos, términos de pleito, términos de confrontación. Está la palabra armas, las armas con que luchamos no son del mundo. Poder, dice que, sino que tienen el poder divino. Y luego habla de objetivos que se deben destruir, como en una guerra. Por ejemplo, dice: destruimos, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, o sea, tomamos prisioneros. ¿Qué es lo que vamos a someter? Todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y todo esto se hace por medio de la oración. La oración, pues, es guerra. Quiero decirles que cuando Pablo habla sobre fortalezas, porque si tú ves el versículo, nos habla de que las armas que usamos tienen poder divino. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Y una fortaleza es donde el diablo y sus fuerzas se han parapetado o atrincherado. Es muy importante esto. Este tema, por cierto, lo tomé del libro Oración de Guerra. Es un libro muy, muy interesante y revelador sobre el tema de la oración, del hermano Peter Wagner. Bien, entonces vamos a un poquito a ir sobre el tema que estamos viendo. La oración es guerra. Ya definimos lo que es una fortaleza, y entonces encontramos que tenemos un pleito, tenemos una confrontación los cristianos. Y en primer lugar, número uno, la confrontación en la oración de guerra. Repito, la confrontación en la oración de guerra. Hay esa confrontación entre nosotros, los que estamos del lado de Dios,
con aquellos que están del lado de nuestro enemigo Satanás. Y hay tres áreas en donde vamos a encontrar continuamente esa confrontación o ese choque. En primer lugar, existe un choque de poder. Pablo dice en los versículos que les leí que lo que nosotros usamos como armas tienen poder divino, tienen poder espiritual del cielo en favor nuestro, y que claro que se van a colapsar, van a chocar, van a enfrentarse al poder de las tinieblas. Entonces existe un choque de poder cuando oramos. También cuando oramos, y bueno, hablando de esto del poder, se entiende que tú y yo necesitamos ser aquellos que invocan ese poder. Dios tiene el poder, todo el poder a su disposición, pero Él está a la espera de que alguien invoque ese poder y diga: Señor, ayúdanos, Señor, manifiéstate en esta circunstancia. Entonces alguien debe de invocar ese poder divino para que se suelte en favor nuestro. Número 2, o en la segunda parte de ese choque, encontramos que existe un choque de verdad. Un choque de verdad de parte nuestra contra la mentira que el enemigo quiere difundir como verdad. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan que el diablo es conocido como el padre de mentira. Es decir, él es el origen de toda falsedad en el mundo, y él promueve toda falsedad en el mundo como si fuera verdad. Entonces hay un choque de verdad. Destruimos argumentos. En oración, nosotros los cristianos vamos en contra de esas falsedades que la sociedad sin Dios promueve, atesora y divulga, y nosotros entonces en oración nos levantamos y decimos: Señor, destruye esa falsedad, ese argumento que no viene de ti, que es un argumento falso, pero que se presenta como algo verdadero o cierto. Y también existe un choque de lealtad. ¿De qué lado estamos? No podemos, como cristianos, decir que estamos del lado de Dios y apoyar postulados, doctrinas o creencias de personas que nos pueden caer bien, que algunos inclusive dicen que admiran, pero que están en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Hay un choque de lealtad. Por eso Pablo dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Vamos a tener que en oración llevar cautivo todo pensamiento, porque nosotros no somos libres pensadores. Nosotros pensamos de acuerdo a la palabra de Dios y damos cabida a esos pensamientos que tengan su apoyo y sustento en la palabra de Dios. Y todo aquello que no, por muy interesante, por muy original que parezca, los cristianos, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con pensamientos así. Si la palabra de Dios no está acorde con esos pensamientos. Entonces, esa es la confrontación en la oración de guerra. Hay un choque de poder, hay un choque de verdad y hay un choque de lealtad. Y yo te animo a que tú puedas estar de esta manera considerando este asunto. Por eso tú y yo necesitamos orar, porque oración es guerra. Número 2, el enemigo que enfrentamos es Satanás, y por supuesto que con él viene una organización demoníaca muy completa, muy particular, y que entonces nosotros como cristianos en oración vamos a combatir. El enemigo que enfrentamos es Satanás. Y lo dice, por ejemplo, Juan 10:10 de la palabra de Dios para todos. Dice: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Jesús contrapuso al ladrón
y a Jesús como el buen pastor. Y dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es Satanás, que su propósito principal es destruir a las personas. Mientras que Jesús dice que Él vino para que la gente tenga vida, y no cualquier vida, no que sobreviva en esta tierra, sino que tenga una vida en abundancia, una vida plena, una vida que esa persona se sienta satisfecha de vivir, que le encuentre significado. Y ese significado, esa plenitud, nunca se van a poder hallar por el ser humano, a menos que esté ese ser humano, ese hombre, en relación a Jesús, en comunión con Jesús, en armonía con sus principios. Entonces, ahí encontramos. También quiero leerles Mateo 4, 1 al 11 de la Nueva Traducción Viviente. Mateo 4, 1 al 11, y dice de esta manera: Cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Este pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos habla de cómo Jesús se enfrentó a Satanás. Y Jesús, por supuesto, que es nuestro ejemplo, y Él nos pide seguir en ese enfrentamiento contra Satanás y contra sus huestes demoníacas a través de la oración. Jesús tomó la iniciativa y en vez de esperar a que Satanás lo atacara, Él dice, la Escritura, que por el Espíritu fue movido para ir al desierto, donde oró, donde ayunó y donde, por supuesto, confrontó a este ser diabólico, este ser de las tinieblas, y por supuesto también que lo sometió, que lo depuso en su lugar. Y entonces nosotros, como los seguidores de Jesús, debemos continuar. Otro versículo que apoya este asunto de que el enemigo al que enfrentamos es Satanás y sus huestes demoníacas es Efesios 6, 12 de la Nueva Versión Internacional, que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, nos deja muy claro que nuestro problema no es la gente, nuestro problema no es en sí esa persona de carne y hueso que ostenta autoridad, sino es esas huestes malignas, esos demonios que muchas veces utilizan a las personas, muchas veces gobiernan en las gentes, en su mente, en su manera de actuar, para infringir a los demás seres humanos dolor, pena, sufrimiento y todo aquello malo que la gente experimenta. Para terminar este punto, el número 2, quiero definir altivez, porque finalmente lo que Pablo nos dice en 2 Corintios
es que nosotros estamos digamos que combatir esa altivez. Dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir altivez? Según el diccionario, digamos, en teología del Nuevo Testamento, altivez es un término relacionado con tres cosas. Primero, con las ideas astrológicas. Ideas de astrología. Tú sabes que la astrología es una rama del ocultismo. Es donde la gente se quiere guiar por los astros, quiere predecir su futuro por medio de ellos. Y no hay otra cosa más detrás de esto que demonios de adivinación. También dice aquí que tiene que ver con potestades cósmicas, es decir, poderes o personalidades en el ambiente espiritual que quieren controlar y quieren manipular a los seres humanos. Y finalmente tiene que ver con poderes dirigidos contra Dios. Repito, poderes dirigidos contra Dios y contra sus principios y contra sus leyes. ¿Tú crees? Dice aquí que tratan de interponerse entre Dios y el hombre. Te lo leo completo, yo creo que lo estás viendo en tu pantalla, entonces mejor ya no te lo leo. Pero quiero que sepas que esas ideas astrológicas, esas potestades cósmicas, esos poderes dirigidos contra Dios, tratan de interponerse entre Dios y el hombre. De tal manera que tú y yo sabemos cuando en algún país quiere pasarse una ley que autorice a las personas a matar a los bebés en el vientre de su madre. Y lo dicen de otra manera, ya no usan la palabra aborto, ¿no es cierto? Van a usar salud reproductiva, van a usar control de natalidad, van a usar otras palabras, pero finalmente lo que quieren hacer es autorizar a las personas para matar a sus propios hijos en el vientre de la mamá, cuando las personas son tan indefensas y cuando están tan a la mano de alguna mente criminal. Eso viene de Satanás, eso viene de esa altivez que está promoviéndose en contra de Dios y en contra de sus leyes. Cualquier manifestación de rechazo en contra de lo que Dios ha establecido tiene su origen en Satanás y sus huestes demoníacas. Por eso nosotros, como seguidores de Dios, en oración, necesitamos enfrentar a ese enemigo. Necesitamos suplicar a Dios para que se establezca su voluntad como en la tierra, como sucede en el cielo. Muy bien, número 3, quiero hablarte de guerreros en oración, sus ejemplos. Es decir, la Biblia habla de personas que llevaron a cabo esta oración y que era una oración dinámica, una oración guerrera, una oración de ir y de destruir aquello que no le agrada a Dios, aquello que no vemos bien, que se levanta de vez en vez en nuestra sociedad. En primer lugar está el profeta Daniel. En Daniel 10, del 1 al 21, encontramos la historia de Daniel, cómo él ora, intercede, ruega, inclusive ayuna, y finalmente recibe la respuesta. A las 3 semanas viene un ángel a visitarle y le habla y le dice que en efecto su oración fue respondida desde el primer día que había clamado. Sin embargo, tardó 3 semanas el ángel en llegar con Daniel. ¿Por qué? Porque justamente en el ámbito cósmico, en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual, en los aires, como dice también otra versión, se llevan a cabo combates de origen espiritual. Es decir, se enfrentan y luchan ángeles y demonios, y muchas veces nosotros, con la oración guerrera, con la oración de guerra,
porque orar es guerrear, vamos a poder contribuir para la victoria angelical, para la victoria de los ángeles de Dios. Dice Daniel 10, 12 al 14 de la Reina Valera: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y si tú lees el capítulo de Daniel, el 10, vas a darte cuenta de los detalles. Este ángel en su diálogo con el profeta Daniel, nos deja ver la profundidad que hay en la oración de guerra, en la oración que conoce, que sabe, que percibe ese ambiente espiritual que para muchos está vedado, está cegado, no lo ven. Ellos consideran que todo lo que sucede en el mundo es lo que tiene que pasar y no comprenden que podemos influir para bien a través de la oración. El profeta Jeremías es la segunda persona. Y dice allí en Jeremías 1:10: mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Dios, cuando llamó a Jeremías, le dijo que le había dado autoridad sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para construir y plantar. Bueno, sabemos que Jeremías nunca tuvo un poder político, sabemos que Jeremías nunca estuvo inclusive en favor con el rey de la nación en la que él vivía y bajo la cual él se movía. Sin embargo, entendemos entonces que este versículo nos habla de un ambiente de profundidad espiritual. La oración de Jeremías iba a tener un impacto en el ámbito espiritual y también iba a notarse en el golpe o en la consecuencia que tendría en naciones y reinos esta oración del profeta. Inciso C, o número 3, otra persona es Pablo y su equipo en Éfeso. Para esto te voy a dejar 2 tareas. Quiero que leas todo el libro de los Hechos y que leas la carta a los Efesios. Por favor, hazlo. Lee el libro de los Hechos y la carta a los Efesios. ¿Cuándo? En un ratito, en un día que tengas, siéntate y lee un día Hechos y otro día Efesios. Y ahí encontramos cómo Pablo, por supuesto, que entendía esta oración, esta cuestión de guerrear en oración. Y por supuesto que Pablo, junto con Jeremías y también con Daniel, fueron guerreros en oración. Y yo quiero animarte para que te sumes, a que tú también te levantes como un guerrero en oración. Hermana, te animo a que te levantes como esa mujer de oración, que puedes sumarte al salón de la fama de los guerreros en oración que Dios tuvo en el pasado y quiere tener en el presente contigo y conmigo en ese grupo. Para concluir, quiero terminar con lo siguiente. Yo sé que la pregunta obligada, si Pablo dice que las armas de nuestra milicia o que las armas con las que combatimos no son de este mundo, no son carnales, entonces, y nos queda claro que hay una confrontación con Satanás, hay una confrontación con sus fuerzas malignas, demoníacas. ¿Cuáles son nuestras armas? Bueno, una es de la que estoy hablando, es la oración. La oración es guerra, acuérdate. La oración dinámica, la oración que sabe que puede hacer un cambio en lo que está viviendo ese ser querido, sumido en vicios, sumido en desorden, sumido en pobreza, sumido en enfermedad. Vamos a orar porque la oración es guerra. Esa es un arma. Otra es el ayuno. El ayuno, cuando se agrega a la oración, es un ingrediente que potencializa
el impacto de tu oración. La otra es la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer lo que dejó nuestro Dios en favor nuestro, porque allí hay principios, allí hay mandatos, allí hay revelación divina. Vamos a confiar en la palabra de Dios y conocerla. El nombre de Jesús es poderoso. No por nada Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán tal o cual cosa. El nombre de Jesús es otra arma poderosa. Y por supuesto, lo último que quiero decirte, puede haber más, pero una vida en orden, una vida en pureza, una vida en santidad. Te dejo con el versículo de Lucas 10:19, que dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús nos habló y nos dijo que nos había dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y esto representa a los demonios y a esos seres cósmicos que de repente las personas no ven y piensan que no existen, pero están recibiendo el impacto maligno de estos. Entonces, Dios nos dijo a través de Jesús que vamos a vencer todo el poder del enemigo y nada nos podrá hacer daño. Bueno, quiero animarte para que tú puedas recordar que la oración es guerra, que queremos contar contigo para poder enfrentar a nuestro enemigo Satanás y sus huestes demoníacas, y queremos que te sumes al Salón de la Fama de los Guerreros en Oración. Que Dios te bendiga, y quiero decirte que ya estamos a punto de vernos en persona y darnos un buen abrazo. Hasta luego.